¿Qué tal, mis amados y mis amadas hermanas? Aquí estoy con el clip 19, reflexiones en tiempos de cuarentena, y les voy a pedir, les voy a invitar a que se suscriban a mi canal y que inviten a otras personas, ya que YouTube lo que hizo fue restringir las transmisiones en vivo a grupos de, o mejor dicho, a canales de más de 1000 suscriptores. Entonces les pido por favor que se suscriban y compartan con otros para ver si puedo llegar a esa cantidad de suscriptores y con eso poder transmitir en vivo, no en diferido como lo estoy haciendo. Ahorita yo estoy grabando y después esto lo traslado, pero si puedo transmitir en vivo, podría intercambiar con ustedes acciones a través de los comentarios que se ponen ahí. Entonces les invito por favor que ayuden a la forma en que Dios pone mis mensajes y a la forma en que me toca a mí enseñar, suscribiéndose y invitando a otras personas a suscribir. En esta oportunidad el tema que voy a tocar en este clip 19 le he llamado La esencia no viene en barriles. Voy a leer el capítulo 14 del libro de los jueces y vamos a abordar lo que tiene que ver con la enseñanza o la reflexión del día de hoy. Estamos viendo la vida de Sansón. Durante esta semana, para el sábado, poder abordar un tema al cual yo le he llamado el estilista más caro del mundo. Empiezo a leer en el capítulo 14 del libro de los jueces, y les invito a tomar su Biblia y acompañarme. Dice así a partir del verso 1: descendió Sansón a Timnat, y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, y os ruego que la toméis por mujer para él, porque los padres eran los que hacían el convenio y las negociaciones para que los hijos se casaran con las mujeres. Por lo tanto, el padre era el que le tocaba hacer ese tipo de negociación. El verso 3 dice: y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque me agrada. Aquí hay algo muy importante. Aunque el texto siguiente dice que esto estaba dentro del propósito de Dios, o mejor dicho, dentro de la permisividad de Dios, una de las cosas que nosotros debemos observar aquí es el corazón de Sansón desde el principio. Él no estaba interesado en honrar a sus padres, él no estaba interesado en venir y cumplir con lo que a él se le demandaba de parte de la ley, de la Torá, porque la Torá demandaba que no se uniera con mujeres paganas, sino con mujeres del mismo pueblo, sino que él estaba metido en sí mismo, en su propio yo. Eso es lo que dirigió a Sansón en toda su vida: su propio yo, su propia decisiones, su propio pensamiento. En este momento no le interesa el pensamiento de los padres. Cuando Dios dice que esto estaba planeado dentro de lo que él tenía para Sansón y para la vida del pueblo, no significa que Dios viene e impulsa las cosas malas, sino que ya está contemplado dentro de lo que Dios tiene para nosotros, porque a Dios no se le sale nada absolutamente de control. Y su padre y su madre por eso le dijeron a él que si no podía buscar entre el mismo pueblo una mujer para que se casara con él. A lo que él respondió que él quería casarse con ella. Ahí se ve a Sansón actuando por su propio yo. Entonces en el verso 4 continúa diciendo: mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban a Israel. A esto es a lo que yo me refiero, que Dios va a permitir fluir en la voluntad de Dios, que se divide en tres. Está la voluntad decretiva, cuando él decide que algo se debe de hacer. Está en medio la voluntad permisiva, que Dios permite que nos movamos nosotros en ese proceso al cual se le va a llamar santificación, donde nosotros vamos a tomar las diferentes decisiones. Y después la voluntad ejecutiva, que es cuando Dios lleva a término lo que él en su oportunidad decidió. En el medio, en la voluntad permisiva, hay dos tipos de voluntad. Una se llama activa y la otra se llama pasiva. La activa es lo que la mayoría de la gente conoce como milagros. Es donde Dios interviene de forma sobrenatural en una persona. Y la pasiva es donde deja que el curso de las circunstancias camine sin intervenir él de forma directa o de forma sobrenatural.
todo en conjunto, todo esto se conoce como soberanía de Dios, que al final de cuentas lo que indica es que Dios va a terminar haciendo lo que Él quiere y nada se va a salir de su propósito. Bueno, dentro de esa voluntad permisiva, de forma pasiva, Dios deja que fluya lo que Sansón está decidiendo, es su propia decisión, pero Dios lo va a usar para bien, Dios lo va a usar para su propósito. Dice el verso 5, y Sansón descendió, 5, estoy en el verso 7. Verso 7, verso 5, perdón. Y Sansón descendió con su padre y su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, cuando van a buscar a la mujer, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él, y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Esto es muy importante. Él viene y mata al león con sus propias manos, pero no se lo cuenta a su padre y a su madre. Y ahora vamos a ver por qué no se lo cuenta. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón, y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y aquí en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen. Aquí viene por qué no les dijo, les dio a ellos para que comiesen. Hasta ese momento los alcanza, hasta ese momento les comparte de lo que él está comiendo, de ese panal de miel que estaba ahí, mas no le descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. ¿Por qué? Porque Sansón tenía unos votos nazarios que tenía como prohibición acercarse a un cuerpo muerto o todo lo que tuviera que ver alrededor de la muerte. Entonces Sansón viene, y cuando él sabe que eso está fallando, o sea, él sabe que está fallando en esa área, él viene y no se lo relata a sus padres porque está consciente de lo que está haciendo. Esto nos muestra a nosotros que Sansón en todo momento estuvo consciente de los errores que estaba cometiendo, por lo menos al principio. Después, de forma gradual, fue creciendo su pecado, fue creciendo sus acciones incorrectas, hasta que se cauterizó la conciencia de él. Verso 10, vino pues su padre donde estaba la mujer. Vino pues su padre a donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí un banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. Y Sansón les dijo, yo os propondré ahora un enigma, y si en 7 días del banquete no lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me haréis a mí 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron, propón el enigma y lo oiremos. Entonces les dijo, del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura, y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Al 7º día dijeron a la mujer de Sansón, los muchachos que estaban ahí, porque esa era la costumbre, se reunían todos, hacían una fiesta, presentaban un banquete, y la forma de divertirse era haciendo adivinanzas, haciendo enigmas, y ahí estaba Sansón haciendo esta. Podríamos hablar mucho acerca del enigma, de toda la enseñanza que hay ahí, pero la idea mía central es solamente hacer un abordaje rápido de cada uno de los capítulos, para que al final, el sábado, tengamos en nuestra mente un concepto más amplio, una idea más amplia de lo que es la vida de Sansón, y podamos disfrutar de la enseñanza a la cual le he puesto, como les dije, el estilista más caro del mundo. Entonces estos hombres llegan a donde la esposa, dice, a donde la esposa de Sansón, y le dicen a ella, le van a decir a ella que debe inducir a Sansón, debe manipular a Sansón para que Sansón les diga el enigma. En el verso 15 dice, al 7º día dijeron a la mujer de Sansón, induce es provoca, empuja, impulsa. Básicamente tiene que ver con una cuestión de manipulación a tu marido para que nos declare este enigma, para que no te queremos a ti, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre.
Entonces la amenaza es que los van a quemar al papá de ella, a la casa y a ella si no consigue este enigma. Así que no vayamos a acusar a la mujer por lo que hizo. Pensemos que era filistea, que los conocía a ellos desde niños y que estaba presionada, tenía miedo. Pensemos eso, vamos a defenderla en ese punto, porque la idea mía es concentrarme básicamente en Sansón más que en las circunstancias que le rodean. En el verso 16 dice: y lloró la mujer de Sansón en presencia de él. Esta es una parte muy importante. Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él. Es importante porque al final va a ser una conducta que se va a repetir en Dalila, cuando él se presenta a la casa de Dalila. Esta mujer llora y entonces empieza a manipular la situación a través de las lágrimas. Dice, y escuche las palabras hacia Sansón: solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Empieza a hablarle, empieza a llorarle y empieza a manipular los sentimientos y las emociones de Sansón para obtener un beneficio. En el verso 17 dice: y lloró en presencia de él por 7 días. Y ellos tuvieron banquete, mas el 7º día le declaró esto Sansón, porque ella le presionaba mucho. Y después ella viene y se lo declara a los hijos del pueblo. Bueno, esa es la historia que tenemos en ese capítulo. Sansón gobierna 20 años a ese pueblo. Después vamos a aprender un poco más. Sansón era un hombre que era muy robusto, por eso es el título de hoy, cuando digo que la esencia no viene en barriles grandes. Sí, en barriles grandes. Y entonces Sansón gobierna 20 años, era un hombre robusto con una gran fuerza. Había luchado contra un león con sus propias manos, se había llevado una puerta súper pesada de la ciudad, que la tenían que levantar entre muchísimos hombres, y él la llevó solo, completamente solo. Había peleado en una oportunidad y había matado un montón de personas con solo la quijada de un burro. Así que esa era la fuerza, ese era el poderoso Sansón que la gente ha enseñado y que la gente enseña en la mayoría de las enseñanzas. Pero Sansón tuvo una vida muy contradictoria. En primer lugar, era nazareo desde su nacimiento, por lo cual él había roto los votos constantemente. Lo mismo que era mujeriego, era vengativo. Lo vamos a ver en los próximos días conforme vayamos avanzando. Era para él muy fácil ceder a la tentación. Entonces lo que tiene como enseñanza central hoy, lo que estamos viendo, es que Dios va a usar incluso a los pecadores para anunciar su voluntad si a él le place. Por eso es que la palabra de Dios dice que Dios, si es necesario, va a hablar a través de las piedras, dijo nuestro Señor Jesucristo. Y también nos enseña que una burra le habló a Balaam cuando no quiso atender. O sea, Dios va a usar al que él quiera, pero no significa que no va a dejar el castigo a las consecuencias de la persona que él está permitiendo que hable, y Dios va a usar a esa persona. En este caso está usando a Sansón. Sansón termina con rencor, Sansón termina con resentimiento, un hombre fuerte, un hombre que el Espíritu le había venido a él y lo había guiado en oportunidades. Por lo tanto, cuando yo digo que la esencia no viene en barriles grandes, y esta es la enseñanza de hoy, es que Dios puede usar a los pecadores, pero no va jamás a impedir, o no va a impedir, mejor dicho, no va a dejar sin consecuencias a ese pecador. Así que cuando nosotros vemos todo lo que Sansón hizo, y en las situaciones que se metió voluntariamente, que lo conducen al pecado, Dios usó cada uno de esos instantes para su gloria. Lo utilizó y se glorificó aún en medio de los errores de Sansón, aún en medio de las malas decisiones de Sansón. Por lo tanto, este hombre que era fuertote, al final de cuentas era pura apariencia. Su corazón no estaba concentrado, su corazón no estaba bien direccionado. Cuando digo bien direccionado es porque es una decisión de él dentro de las voluntades que le dije. En el medio está la voluntad permisiva, donde él se podía mover. Dios pudo haber hecho en Sansón tal vez algún tipo de acción para que él tomara las decisiones correctas, pero no lo hizo así. Lo dejó caminar, lo dejó decidir, y en cada una de las decisiones que tomaba, aunque hiciera malas, al final de cuentas la fuerza lo respaldaba. Pero al puro final, ese hombre grandote, digo grandote por la fuerza, no sé qué estatura tenía, pero sí era un hombre fuerte, así lo declara la Biblia. Ese hombre grandote, ese hombre fuerte, ese hombre que tenía todo ese poder, al final de cuentas, mis hermanos, era un hombre muy débil que caía
a las lágrimas de las mujeres, era un hombre por ser mujeriego, pero hasta este momento Sansón no se ha enamorado de esta mujer, no se enamoró de ella ni se enamora de otra con la que va a estar el registro bíblico enseñándonos, sino que se enamora al final de Dalila, y este es el problema que le trae él. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ese hombre fuerte tenía una debilidad, y la debilidad era justamente el seguir a las mujeres, el seguir el consejo de las mujeres y el seguir la belleza de las mujeres. No porque las mujeres sean malas, por favor, no estoy atacando a las mujeres ni voy a hacer eso jamás. Lo que estoy diciendo es que Sansón tenía que tomar las decisiones de él, tenía que tomar las decisiones correctas con el fin de agradar a Dios. Y estaba haciendo exactamente lo mismo que hizo Adán. ¿Qué fue lo que hizo Adán? El Señor le dijo: por cuanto oíste la voz de tu mujer, entonces por eso es que caíste en lo que caíste, o sea, por eso es que pecaste, por cuanto oíste la voz de tu mujer, y por esa razón es que le sobrevino todo el castigo y fue expulsado del Edén. Y aclaro, no es un asunto contra las mujeres, porque cuando Abraham vino de la misma manera donde Dios y le dijo lo que Sara quería hacer, que le dijo que expulsara a Ismael, entonces Dios le dijo a él que escuchara la voz de su mujer. Porque cuando la mujer se acerca con el consejo amparado, con el consejo que viene de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a un corazón que realmente lo que quiere es agradar a Dios, pues el hombre debe de escuchar a esta mujer y debe caminar en conjunto. Pero en este caso, estas mujeres lo único que querían o lo que quisieron fue inducir a Sansón a decir las cosas por miedo a lo que les iba a pasar. Bueno, yo no voy a juzgar a esa mujer, como le digo, por el miedo, por lo que le iba a pasar, porque dijeron que iban a quemarla a ella y a quemar a su padre, pero sí le puedo hablar de Sansón. Sansón debió de haber ido hacia donde estaba Dios, debió haber recurrido donde estaba Dios, pero imagínense que si no respetaba ni a sus padres, que le estaban enseñando a él lo que la Torá indicaba, indiferentemente de que Dios utilizara esas circunstancias en su favor y en favor de su propósito, si Sansón no atendía ni a sus padres, imagínense, ni a sus padres les escuchaba consejo, no atendía a Dios, mucho menos, que era quien lo había llamado a un servicio con un propósito definido, con una meta definida, ¿a quién iba a atender? No iba a atender absolutamente a nadie. Ese es el problema cuando se deposita la autoridad en una persona que es amadora de sí mismo, como en este caso Sansón, ¿verdad? Ahora podríamos decir, bueno, pues eso se lo puso Dios a él. Sí, se lo puso Dios a él, pero nosotros lo que tenemos que hacer es aprender del registro bíblico de que lo que Dios le puso a él fue una misión. Lo que Dios le puso a él fue una forma en la cual él tenía que dirigirse para actuar con el pueblo. Al final de cuentas, él tomó sus propias decisiones en el camino. Dios utilizó aún esas malas decisiones para su propia gloria. Pero no significa que Dios falló. Quien falló fue Sansón. Y quien falla en el día a día, cada vez que tomamos decisiones equivocadas y dañamos tanto el cuerpo de Cristo, dañamos nuestra vida, dañamos a nuestros familiares, somos nosotros. Dios no nos manda a hacer cosas malas. Hay gente que dice, tenía que pasar por esto para poder acercarme a Dios. Eso no es cierto. No tenemos que pasar por eso para acercarnos a Dios. Ahí tenemos la Biblia, tenemos el registro de Sansón, sabemos y estamos claros de los errores que él cometió y cómo fue de forma gradual. Así que ese dicho que se dice que nadie aprende en cabeza ajena es un dicho que es erróneo, no es bíblico, porque sí podemos aprender en cabeza ajena. Pablo dice en el libro de Corintios que todas estas cosas fueron escritas como advertencia para que nosotros no caigamos en las mismas cosas. Por lo tanto, sí podemos aprender en cabeza ajena. Cuando digo aprender en cabeza ajena es que podemos tomar este relato de Sansón y ver que si sus padres, como lo dijimos en la enseñanza de ayer, si sus padres se dirigieron a Dios a consultar, si su madre se dirigió a Dios a consultar, él debió de haber hecho lo mismo. Pero él no atendía ni a sus padres, mucho menos iba a atender la voz de Dios. Así que este es el mensaje de hoy, esta es la enseñanza de hoy. La enseñanza es que no porque la persona se vea fuerte, no porque la persona se vea poderosa, no porque la persona tenga mucho dinero, no porque la persona tenga mucho conocimiento, no porque la persona maneje industrias, no porque la persona tenga un estatus
aparentemente más alto, y digo aparentemente porque el estatus delante de Dios todos somos iguales, pero delante de los humanos, delante de la sociedad, tenga un estatus más alto significa que Él tiene la esencia, porque la esencia no viene en barriles, la esencia viene en frasquitos pequeños. Y cuando yo digo frasquitos pequeños, otro va a decir también el veneno. No, el mensaje de hoy, lo que quiero llevarles, mis hermanos, es que Dios va a depositar su esencia, su dirección en los más débiles. Y cuando hablo de débiles no estoy hablando corporalmente, estoy hablando de personas que tal vez no tengan el conocimiento que otros tienen, tal vez no tengan las herramientas que otros tienen, tal vez no tengan la fuerza que otros tienen, pero Dios puede usar a cualquier persona si Él lo desea. Si usa a un pecador que se equivocaba constantemente, como en el caso de Sansón, progresivamente, si Dios usa a Jonás, si Dios usa incluso a Pedro cuando lo negó 3 veces, Dios puede usar al que Él quiera. Por lo tanto, todo lo que acontece alrededor del Señor es porque Él lo permite dentro de esa voluntad permisiva. Pero en esa voluntad permisiva nos toca a nosotros tomar una decisión. Así como le digo, como Sansón voluntariamente escogió hacer ciertas cosas que lo condujeron al pecado, Dios le permitió a Sansón y Dios se lo permite a usted y a mí. Así que los dejo para mañana. Mañana estaremos hablando de otro tema. Recuerden, quiero cerrar con esto. Suscríbase, por favor. Eso me ayudaría a llegar tal vez a 1000 suscriptores. Hay gente que tiene montones de miles. Yo no ando buscando miles de suscriptores. La verdad es que si solamente es usted y yo, para mí es suficiente, porque el Señor dice que hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Así que si una persona me está escuchando, ya para mí esto es una victoria, y para mí ya esto es hermoso y ya es parte de cumplir con el propósito. La solicitud de los 1000 suscriptores es por lo que les dije, porque eso me permite transmitir en vivo. Son reglas que tiene YouTube y usted me puede ayudar suscribiéndose al canal y compartiéndolo con otros para que hagan lo mismo. Muchas gracias, bendiciones.